Estamos en una etapa de mucha evolución y con toda la tecnología que se está dando, van a venir unos cambios todavía muy grandes, muy fuertes en los próximos años, ¿no? Pero también el celuloide sigue teniendo su lugar también muy importante, se sigue utilizando, hay mucha producción y a mí lo que más me gusta es de que tenemos unas mayores posibilidades de poder buscarle el estilo de la imagen que queremos, ¿no? Ahora con el digital, yo creo que estamos hablando de más de 50 looks diferentes que podemos ir teniendo por los diferentes sensores y los códecs y las evoluciones que se van dando. Quiere decir también para mí, a diferencia de lo que muchos dicen que como es digital es más sencillo, es más fácil, la verdad no lo es. Es tan difícil y tan complicado como el celuloide. Entonces hoy día, pues con más razón, se necesitan hacer más pruebas, conocer todo bien los parámetros técnicos que se puede tener en cada sistema de filmación digital. Deberíamos de ya saber cómo se va a ver en pantalla grande antes de correr la cámara. Así lo hacíamos con celuloide, no sabíamos ya qué iba a suceder. En digital hay que hacer lo mismo si se va a ser profesional. Y también tener el mismo rigor, la misma disciplina que siempre hemos tenido a nivel del celuloide. ¿Tienes dudas? Siempre haz pruebas. Pruebas, pruebas y pruebas. Y no dejar de que yo lo voy a corregir posteriormente. Todavía hay, como en el inicio del celuloide, todavía se está trabajando mucho sobre los tamaños de los sensores, las resoluciones y de todo eso, ¿no? Que obviamente democratiza mucho porque con una cámara tú puedes tener o anamórfico, con la óptica anamórfica, o puedes tener el 239 esférico o cualquier otro formato de proyección conocido y te puedes inventar el que quieras. En cambio en celuloide sí estábamos muy restringidos por ese lado. Nada más con los celulares inteligentes, ¿cuántos miles o cientos de millones no hay en el mundo? Y además de todo tipo de cámara, ¿no? O sea que, por un lado es bueno, porque pues obviamente todo el mundo tiene posibilidad de llevar un registro de pues, nuestro entorno, de nuestra vida, de todo eso, ¿no? Lo único malo del medio digital es de que no dura tanto como el celuloide. Entonces podemos tener ahí como problemas para a largo plazo el tener y conservar, digamos, nuestro material. Pero sí da la posibilidad de que mucha gente que le interesa la fotografía lo pueda hacer sin tener que tener un gasto tan exuberante, tan fuerte como en mi época. No más que si a alguien ya le interesa un poco más, pues sí necesita tomar con más seriedad, estudiar más y cambiar su modo de pensar a la disciplina y al rigor para poder hacer las cosas bien. Hay un problema de composiciones y de toda una serie de detalles que se da alrededor de cómo capturar bien esa imagen. Y muchas veces es la pura composición, ¿no? La parte técnica, pues bien que mal, pues ahí se puede ir llevando. Pero sí la parte de la composición sí es muy, muy importante de saber y poder ver y escoger tus ángulos y todo lo que tú quieres hacer en un momento dado. Eso es donde sí falta, digamos, mucha la cultura que se podría estar dando en las escuelas, que sería parte de una cultura visual que puede venir desde la pintura, dibujo, de todo eso. Es esa parte que la gente aprenda a poder componer y posicionar dentro del cuadro sus elementos y dar unas cosas que sean mucho más agradables, ¿no?
Eso definitivamente, ¿no? Muchas veces te encuentras mucha gente que tiene alguna idea, cosas que está viendo, y aunque no sepa mucho, pero toma su cámara y empieza a filmar digitalmente, y luego si con un poco más de apoyos, pues a lo mejor con programitas muy elementales, pueden hacer un poquito de edición y pueden hacer una exposición de un tema, puede ser de cosa muy personal o puede ser de la sociedad en un momento dado. Entonces, da la posibilidad de poder, por el costo, hacer un renacimiento muy fuerte, muy grande del documental, ¿no? La gran ventaja de que todos estos equipos, conforme ha estado pasando el tiempo, se han ido haciendo más compactos. Pero, oye, te puedes ir hasta con un GoPro o similar y tener disque 4K, pero bueno, vas a tener bastante buena calidad de imagen. Y con este tipo de cámaras chiquitas, compactas, hasta las DSLRs, oye, haces cosas maravillosas, ¿no? Y puedes, como antes, que era el movimiento 8 milímetros y Super 8 para hacer cine, estas cámaras pueden hacer eso y hacer un movimiento importante cinematográficamente. Con toda la evolución tecnológica que se ha dado, la óptica ha llegado a tener unos niveles ahorita impresionantes. Luego llegan a ser tan buenos, no perfectos, pero cuasi perfectos, que de repente lo ves y dices, ya no me gustó. Entonces te vas a la óptica vieja, al vintage. Y hay compañías que inclusive que eran fabricantes de óptica barata corriente, que ahorita están entrando y tomando un mercado muy importante con unas calidades mucho mejores de lo que tenían anteriormente. Cook, también, si quieres, te compras tu óptica que no lleva ningún recubrimiento y entonces empiezas a ver toda una serie de aberraciones y de repente tú los ves y dices, wow, qué bonito se está viendo toda esta aberración. El director de fotografía debe de estar 100% involucrado cuando se está haciendo todas estas partes de la postproducción, ¿no? Es indispensable para poder llevar la continuidad visual de la obra cinematográfica por el concepto del director por un lado y del fotógrafo por la parte visual del otro lado. Y cuando nosotros empezamos a capturar nuestras imágenes, sabemos cómo se va a tener posteriormente en tu producto final y proyectado en pantalla. Aquí se nos está haciendo el trabajo mucho más complicado de lo que era anteriormente en la fotografía. Investigar, 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 probar, probar y probar y probar. Todo esto del cine seguimos en una constante evolución, entonces hay que seguir estudiando, pero no pueden dejar pasar un día sin estar leyendo, estudiando y quizás no practicando, pero sí evolucionando con el conocimiento, porque si no te quedas atrás y van las cosas tan rápido que si no te pones ahí en 6 meses, ya tronaste, tienes que estar al día, más hoy día de lo que era anteriormente.